31 de marzo, Día Mundial contra el Cáncer de Colon. Esta mañana le vamos a dar la bienvenida al doctor invitado. Se trata de Pablo Medrano Prado, cirujano general de laparoscopista con subespecialidad en cirugía oncológica, cirujano oncólogo que nos acompaña esta mañana para hablarnos de este tema que es tan importante. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días, bienvenido. ¿Cómo está? Muchas gracias por la invitación a este prestigioso canal. Porque este es un tema importante, como todos los tipos de cáncer, son temas que la población tiene que tener un conocimiento básico. Bueno, doctor, comencemos por favor. ¿Qué es el cáncer de colon y cómo se desarrolla? Bueno, el cáncer en sí es el crecimiento exagerado de las células. Muchas de las células ya están necrosadas o alteradas por un factor genético. No saben cuándo detener el crecimiento, entonces hay un crecimiento exagerado y en el colon, por ejemplo, nosotros tenemos el colon, como ustedes saben, es parte del tubo digestivo, en la parte más distal, conocida como intestino grueso. Este llega a medir normalmente 1,5 metros, puede medir un poco más, y tenemos varios sectores donde puede afectar el tumor. El ciego, el colon ascendente, el colon transverso, en la parte izquierda que es el colon descendente, sigmoide y finalmente el recto llano. Doctor, ¿cuáles son los principales síntomas del cáncer de colon y generalmente en qué o a qué edades se presenta? Antiguamente se hablaba que el cáncer se presentaba a partir de los 50 años. Eso ya no se puede tener como norma. Como comentario particular, yo tuve un paciente recientemente, hace un par de meses atrás, que fue muy difícil la batalla con la familia porque tenía 15 años y ya tenía o presentaba síntomas de un cáncer de colon. Entonces, en la actualidad se ve que los tumores se presentan cada vez en personas más jóvenes. ¿Y cuáles son los síntomas? En general, el cáncer no tiene un síntoma específico en las fases iniciales, pero sí, el cáncer de colon tenemos varios signos de alarma o síntomas. Por ejemplo, la presencia de sangre en la materia fecal puede ser microscópica, puede también ser visible. Los dolores pueden ser difusos o tipo cólico, el aumento de volumen en el abdomen o una masa palpable, presencia que nos hace sospechar un cáncer de colon, la pérdida de peso en forma inexplicable. Hay que diferenciar los tumores que afectan el colon derecho del izquierdo, porque los que afectan el colon derecho presentan también anemia y una masa palpable principalmente, y los que afectan el colon izquierdo más distal producen lo que es la presencia de sangre con facilidad y cuadros obstructivos y un dolor más agudo tipo cólico. ¿Cuáles son las estadísticas de cáncer de colon que tenemos en nuestro país? Tenemos una incidencia de 9.1 por cada 100.000 habitantes y en general a nivel mundial tenemos datos de casos nuevos de 1.900.000 y la mortalidad muy elevada también por encima de los 900.000. Entonces una presentación muy frecuente, en la segunda en general con relación al cáncer de cuello uterino y mama. ¿En qué consiste, doctor, el tratamiento del cáncer de colon? ¿Es largo, es doloroso o es un tratamiento que es llevadero para las personas? Bueno, el cáncer en sí, vuelvo a repetir, es complejo el manejo, es multidisciplinario. En esto aportan otras especialidades también, pero quienes los manejan principalmente son los cirujanos oncólogos, los oncólogos clínicos y los radioterapeutas. En conjunto toman decisiones. Sí, en cáncer de colon hay muchos estudios que son invasivos, como la colonoscopía, que es un estudio fundamental. Se puede iniciar cuando hay sospecha con sangre oculta en heces, que no es invasivo, y otras pruebas también como tomografía, ecografía. Entonces, en general, antes de tomar decisiones en el manejo del cáncer, necesitamos tener todos los estudios para saber hasta dónde avanzó la enfermedad. ¿Sí existen los tratamientos necesarios en nuestro país para poder revitalizar a la persona para que pueda estar bien? Sí, en nuestro país tenemos las herramientas necesarias para vencer estas enfermedades. Creo que lo más importante es lo que se está haciendo ahora, que es la información a la población, porque el pilar fundamental es tener conocimiento de esta enfermedad. Si la población en general no tiene conocimiento cómo diagnosticar, cómo tratar o cómo sospechar, es difícil encontrar la enfermedad en estadios
temprano. Nosotros como cirujano oncólogo no hacemos consulta como médico general, pero dentro de los médicos que pasan, médicos internos o residentes que pasan por la especialidad, nosotros le brindamos ciertos tips para sospechar en este tipo de enfermedad y obviamente cómo manejarlo desde la atención primaria, que es los centros de salud. ¿Cómo se previene el cáncer de colon? ¿Qué cuidados podemos tener y desde qué edad también es importante? Bueno, en general a partir de los 45 años todos tendrían que hacerse pruebas como sangre oculta en S, de rutina. En algunas empresas los obligan a sus trabajadores a realizarse, nosotros agradecidos por esa iniciativa. Y también en caso de tener esta prueba positiva o antecedentes familiares se debe realizar una colonoscopía. Si bien es un estudio que tiene un costo relativamente elevado y es invasivo, pero es un estudio que puede salvar vidas porque se puede identificar esta enfermedad en estadios tempranos. ¿Y por qué a partir de los 45 años personas menores, por ejemplo, jóvenes, adolescentes, no puede pasarles o no podrían pasar por un cáncer de colon? Claro que sí, como comenté hace rato, tengo un paciente de 15 años que está todavía en tratamiento. Se cree que por el envejecimiento propio del cuerpo, los malos hábitos alimenticios, pasado la edad, se tiene que hacer estos estudios de rutina. Ahora, si ustedes tienen un familiar en primer grado como padre, tío o hermano con esta enfermedad o un historial marcado desde abuelo, padre que han diagnosticado un cáncer de colon, se tiene que tomar estas medidas 10 años antes. Entonces, si tu familiar ha tenido a los 40, ya a los 30 uno tiene que empezar a hacer estos estudios. Perfecto, a tomar en cuenta entonces que a partir de los 45 años uno es más propenso. Doctor, ya finalizando, por favor, ¿cuáles son las principales recomendaciones para las personas? ¿Qué cuidados podemos tener? Y bueno, también, ¿dónde lo encontramos? Bueno, esto voy a hacer un poquito, me voy a explayar un poquito. Lo principal es tener conocimiento. Darle la oportunidad a la ciencia, no pensar siempre en medicina natural y dejar que esta enfermedad avance. Entonces, deben hacerse los estudios de prevención primaria, como los estudios, la sangre oculta, la colonoscopía. Modifica la edad de acuerdo a la presentación en los familiares, como dijimos antes. La alimentación es muy importante, consumir frutas y verduras ricas en fibra, disminuir un poco el consumo de carnes rojas, alimentos procesados como, tocino, jamón, paté, eso que estamos acostumbrados a darle a todos a los familiares. Pueden alternar con carne blanca, pescado. Incluir los lácteos es importante porque el calcio es un factor protector, que no hemos hablado de ese tema. Evitar el azúcar y los alimentos procesados. Otro de los pilares es la actividad física. A veces por temas laborales todos incumplimos con esto, pero se recomienda realizar por lo mínimo 150 minutos a la semana de alguna actividad física. Mantener un peso relativamente, un índice de masa corporal dentro de los parámetros normales. Pilar fundamental, evitar el tabaco, disminuir el consumo de alcohol y controlar ciertas enfermedades intestinales que son de origen inflamatorio, como el Crohn. ¿Qué es el Crohn, dice? Son enfermedades inflamatorias del colon que se presentan desde temprana edad. Ahora, estos pacientes que tienen esta enfermedad como el Crohn... ¿Cuáles son los síntomas del Crohn, por ejemplo? Tiene, por ejemplo, alteración del cambio hábito intestinal, deposiciones, tiene dolores frecuentemente, puede tener sangrado, obviamente no está relacionado en un inicio como un cáncer, pero esa inflamación crónica aumenta el riesgo sustancialmente de desarrollar un cáncer. Se supone que personas que tienen arriba de la enfermedad de Crohn, diagnosticada con biopsia y todo, arriba de 8 años de la enfermedad, son pacientes candidatos a desarrollar un cáncer de colon. Entonces, perfecto. Hay un pequeño dato más importante que hay que rescatar aquí en Bolivia. En Santa Cruz ya tenemos nosotros acceso a las pruebas genéticas y moleculares. Entonces es importante conocer nosotros el historial familiar de enfermedades oncológicas y poder realizar una pequeña inversión en las pruebas genéticas en caso de tener nosotros antecedentes familiares, porque eso nos va a ayudar a detectar la enfermedad.